Hola, soy Alberto y estoy de nuevo con ustedes grabando este YouTube en la línea de la democracia y el respeto por la democracia. Muy agradado con sus comentarios, entre los cuales quiero destacar el de Joaquín Vázquez 7341. Sí, qué bueno que nuestros gobernantes comprendan las lecciones de la historia. La guerra a muerte de Bolívar fue una guerra atroz. Él reflexionó con su experiencia que no era así. Finalmente, Bolívar, que había declarado la guerra a muerte a todo el que fuera español, terminó entregando su vida en la muerte en la quinta de San Pedro Alejandrino, propiedad de un español que lo acogió. El libro para hoy es de nuestros autores ya conocidos, Levinsky y Ziblatt. La dictadura de la minoría. Y hace parte de una serie de libros de los cuales me he nutrido en parte por la asistencia que tengo a varios seminarios literarios y filosóficos, y da una buena culminación a nuestra comprensión en esa búsqueda de la clave de nuestra historia y de el derrotero que están tomando nuestras instituciones y de la acción que nosotros podemos tomar al respecto. De la misma forma como el primer libro de Levinsky y Ziblatt nos ha ayudado a comprender en este empeño de buscar la clave, en busca de la clave, la dictadura de la minoría, publicada en el 2023, va a ser parte entonces de el conjunto que ya hemos, digamos, terminado o terminamos esta vez de estudios a través de los libros de la democracia y de las amenazas que tiene la democracia. Aquí tengo una lista de los análisis que hemos hecho. Primero, cómo mueren las democracias. Segundo, una metodología para aprender a pensar, porque al fin y al cabo es con el pensamiento con el que nosotros logramos encontrar la clave. ¿Por qué fracasan los países? Es un libro fundamental para entender muchas de las cosas que suceden en nuestros países, los países de la América hispana y en general en los países del mundo. El señor presidente nos permitió ver cómo se siente desde dentro una dictadura, y la historia de Colombia desde sus comienzos hasta el momento actual es una historia más que todo vista desde la óptica de las minorías, de las oligarquías, en el sentido verdadero etimológico, minorías que han gobernado nuestro país. Primero, los conquistadores, con la subyugación que hicieron de los indígenas y con el uso que hicieron de los esclavos negros en el siglo XVIII. En el siglo XIX, las guerras civiles con los militares, con esa mano férrea militar con que subyugaron regiones del país y en un momento dado prácticamente todo el país también, y en el siglo XX y parte del XXI la violencia y las mafias. Entonces hoy, con la dictadura de la minoría, veremos un nuevo aspecto y un nuevo enfoque que es importante para poder rematar esta serie. Claramente, la intención de Levinsky y de Ziblatt es el mantenimiento de la democracia. La democracia es el medio que nos permite a nosotros ejercer nuestra libertad, manifestar nuestro sentir, nuestros quereres y poderlos realizar. Por eso dice el subtítulo: cómo revertir la deriva autoritaria y forjar una democracia para todos. Ese es el subtítulo en español. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, muchos de los pensadores políticos
buscaban que la democracia no se convirtiera en la tiranía de la mayoría. Pero hoy en día, podríamos decir, curiosamente, las mayorías electorales a menudo son incapaces de llegar al poder y una vez en el poder de ejercer el gobierno. Por eso, nos dicen Levitsky y Ziblatt, las instituciones solas no salvan la democracia. Hemos insistido en que las instituciones son claves para la democracia, pero solas, nos dicen ellos, como buenos politólogos y estudiosos de la historia, no son suficientes. Se necesita nuestra intervención. Nos van a mostrar una serie de casos, ya verán ustedes las conclusiones que sacamos de ellas, de esos casos. Uno de ellos, el de la Argentina en 1983. El partido peronista dominó durante mucho tiempo la política argentina y los peronistas estaban acostumbrados a ganar las elecciones, pero en 1983, oh sorpresa, perdieron las elecciones. Sin embargo, Luder, el peronista, enfrentado a Alfonsín, quien ganó las elecciones, aceptó la derrota, saludó a Alfonsín y se entrevistó con él al día siguiente de las elecciones. Y el partido peronista se dedicó a mirar qué había sucedido. Empezaron a hacer una revisión y la vieja guardia fue suplantada por lo que se llamó la renovación. Bueno, esa es la forma como funciona verdaderamente una democracia. Aceptar la derrota y ceder el poder es la base de la democracia moderna. A eso hemos llegado en el siglo XX y en el siglo XXI. Aquí está Luder, quien gallardamente aceptó su derrota y quien hizo la revisión de por qué habían fallado. El 4 de marzo de 1801, Estados Unidos, que ya era independiente, estaba haciendo su transición de gobierno. Había gobernado inicialmente Washington, el liberador, estaba en el gobierno Adams, comandando a los federalistas, y estaban por pasar al poder los demócratas republicanos encabezados por Jefferson. Hubo un empate allí entre los candidatos para el Partido Demócrata Republicano y la verdad es que los federalistas estaban temerosos de qué podría pasar. Pensaban que los demócratas republicanos irían a hacer un desbarajuste con la República. Sin embargo, querían hacer la transición, pero por las dificultades, en algún momento dijeron, nos va a tocar mantener el poder, mantenernos en el poder. Y viendo esto, los demócratas republicanos pensaron, si estos quieren quedarse en el poder, nosotros tenemos que tomarnos el poder. Inclusive hubo hasta movilización de tropas. Sin embargo, Adams finalmente pudo ceder un poco a regañadientes y con alguna insatisfacción personal, pudo ceder el poder y se traspasó por primera vez en una organización gubernamental occidental, se traspasó el poder de un partido a otro partido. Una vez, dicen Levitsky y Ziblatt, una vez los partidos aprenden a perder, el sistema democrático echa raíces. Esa es la forma. Aquí hay otro caso también que tratan ellos, el caso de Alemania en el 2021, cuando la señora Merkel se retira de su cargo de canciller y cede el lugar a Olaf Scholz, de otro partido, de otra denominación, con otras alianzas. Lo hacen en una forma amistosa. En ese momento está la pandemia, de manera que chocan
puños, ¿no? Amistosamente, y esa es la forma realmente como se debe hacer un cambio de mando en un gobierno, y Alemania en ese momento se convierte en un modelo realmente. Y se preguntan Levinsky y Ziblatt cómo hacer que una democracia actúe como la Alemania de ese momento. Pues dice, primero que todo, los partidos tienen que creer que tienen posibilidades razonables de volver a ganar. El partido que entrega el poder dice, hay otra oportunidad más adelante, podemos recuperar el poder. Segundo, hay un pensamiento de que no se va a comportar el nuevo gobierno de una manera catastrófica, que ese miedo de que va a pasar algo desastroso en el país, pues no tiene realmente un fundamento. Ese miedo fue el que frustró precisamente en la Alemania de comienzos del siglo XX el, digamos, dominio, si se puede hablar así, de la democracia en Alemania. Fue más bien el grupo conservador el que mantuvo durante mucho tiempo el poder, cuando Ludendorff, el general Ludendorff, decía, con la igualdad de derechos no podemos vivir. ¿Qué tal esa? Tailandia, otro análisis que hacen Levinsky y Ziblatt, es el caso contrario. Tailandia ha ensayado la democracia varias veces. En el 2014, en un ensayo democrático, se creó la posibilidad de que entrara el partido contrario al gobierno, y grupos de clases medias educadas tailandesas empezaron a bloquear las calles, empezaron a impedir que físicamente se registraran los candidatos, que el proceso electoral se desarrollara. Total, ¿qué pasó? El ejército declaró la ley marcial, abolió la constitución y puso fin a la democracia tailandesa. Y ustedes dirán, ¿qué sucedió ahí? Aquí tenemos nosotros al general Surayut, quien fue el que tomó el poder en ese momento. ¿Qué sucedió? Era la 12ª vez que la cúpula militar tomaba el poder en Tailandia. El miedo a lo que podía suceder fue el que dio pie a que se girara hacia el autoritarismo. 1934, Francia. Otro análisis que hacen Levinsky y Ziblatt. 6 de febrero de 1934, los jóvenes patriotas, una agrupación que contaba con parlamentarios, 35 parlamentarios, se toma la Plaza de la Concordia en una forma de cierta violencia, de cierta revolución, no más allá tal vez de las revoluciones anteriores francesas, pero sí en una forma anárquica. ¿Y qué sucede? Entra la policía, entra el gobierno, el parlamento, a manejar la situación, y los medios y los políticos empiezan a hablar de la brutalidad de la policía, de la forma como se había reprimido, digamos, esa manifestación de los jóvenes patriotas. El peso de la culpa recayó entonces en el parlamento y en la policía. Los insurrectos eran nobles, el gobierno y la policía eran los culpables. La democracia francesa empezó a flaquear en ese momento. En 6 años había muerto. Ya veremos más adelante qué sucedió. Hay algo en los comprometidos con la democracia que ha llevado a que se les domine los demócratas leales. Y los demócratas leales cumplen 3 premisas fundamentales. Primero, respetan el resultado de las elecciones libres y justas, ganen o pierdan. Segundo, rechazan sin ambigüedad, punto fundamental, la violencia. No a las insurrecciones, no a los golpes de estados, somos demócratas. Tercer punto, han roto
con las fuerzas antidemocráticas en los momentos en que éstas se han manifestado. Eso es lo que hacen los demócratas, que hemos llamado leales. Pero ¿qué pasa con los semileales? Los políticos semileales. ¿Se hacen los de la vista gorda? Ya lo vimos en el caso de Francia. La gente no es tan peligrosa, la situación no es tan extrema, toleran, consienten, protegen a los extremistas. Ahora, ¿cómo distinguir el demócrata leal y el semileal? Pues ya un poco se ha dicho, se expulsan a los extremistas antidemocráticos de los partidos. Eso hacen los demócratas leales. Cortan todo vínculo público o privado con grupos aliados que incurran en conductas antidemocráticas. Condenan la ambigüedad las ambigüedades en la violencia política, ¿no? Y finalmente unen fuerzas con partidos rivales prodemocráticos. Ese es el comportamiento de un demócrata. Y tenemos un ejemplo, lo traen a colación Levinsky y Ziblatt, el de la España de 1981. Ustedes sabrán, recordarán, cómo España estuvo bajo una dictadura durante mucho tiempo, varias décadas. Una dictadura muy fuerte, una dictadura que aterrorizó y atenazó a muchos españoles. Pues bien, en un momento dado hay una transición, recupera otra vez la democracia España y empieza a andar. A los 4 años de empezar a andar, esa democracia no está con muy buena acogida el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y entonces dimite y se reúne entonces el Parlamento para elegir el sucesor y están en esas. Cuando de pronto, ¿qué sucede? A las 18:23 hora militar, 200 guardias civiles comandados por el teniente coronel Antonio Tejero, aquí ven ustedes a Antonio Tejero con el famoso birrete de las guardias civiles, armado, entra y se toma el Parlamento. En un momento dado también hay disparos al aire. Los parlamentarios se esconden, menos el presidente, el vicepresidente y el jefe del Partido Comunista Carrillo. Se quedan de pie. La televisión estatal, las emisoras de radio, etcétera, empiezan a transmitir. Pero ¿qué sucede? En un momento dado aparece el rey en televisión con su uniforme militar y dice: aquí no hay revolución, aquí sigue la democracia, aquí el gobierno no va a participar, y se acaba precisamente ese golpe. En ese momento los golpistas van a ser juzgados, van a ser condenados. A los 4 días está una manifestación de más o menos 1 millón de personas en Madrid, que no es una capital tampoco multitudinaria. 1 millón de personas es una buena cantidad de madrileños marchando por la libertad, por la democracia. ¿Y quiénes van comandando la marcha? El comunista Carrillo, el derechista Fraga y el socialista Felipe González. 3 partidos diferentes con sus comandantes unidos defendiendo la democracia. Así se defiende la democracia, nos dicen Levinsky y Ziblatt. Volvamos otra vez a Francia. La conducta semileal de los políticos. Entonces, esa insurrección del 6 de febrero de 1934 impulsó la carrera de esos semileales, especialmente de Laval. Aquí está Laval. Laval va a hacer carrera como vicepresidente del gobierno, va a ser jefe del gobierno de Vichy, y ustedes saben, el gobierno de Vichy se plegó a la bota nazi.
En Estados Unidos, en un momento dado, en los años 50, hubo una política de persecución a ultranza del socialismo y del comunismo, y Joseph McCarthy, extremista y antidemócrata, fue relegado del gobierno, se convirtió en un paria. Los demás gobernantes en las sesiones, por ejemplo, del Senado, se ausentaban cuando él tomaba la palabra. No toleraban a McCarthy. Esa es la manera de hacerlo. No toleraban el extremismo antidemocrático, no iban por la línea de menor resistencia. Esa es la manera. Ahora, siguen avanzando Levinsky y Ziblatt. Son dos científicos politólogos que estudian la historia y que estudian los casos, ¿sí? Hay otras maneras de matar la democracia. Se puede socavar con tácticas constitucionales duras. ¿Por qué? Porque hay ambigüedades muchas veces en las constituciones y se puede abusar de lo que se llaman los vacíos legales. Un caso concreto para Estados Unidos fue cuando para el Tribunal Supremo se quiso elegir a uno de los miembros del tribunal que había fallecido. Allá los cargos del Tribunal Supremo son vitalicios. Antonin Scalia había fallecido y el presidente Obama quiso nombrar, y efectivamente nombró y señaló a una persona para sustituir a Scalia. Sin embargo, los republicanos se negaron claramente a permitir esa elección, en contra del espíritu de la Constitución. Se aprovecharon de un vacío legal dentro de la Constitución. Fue un hurto, dice Levinsky y Ziblatt. Un hurto legal. Ahora, se puede hacer un uso excesivo o indebido de la ley. Por ejemplo, en el caso también de los Estados Unidos, está el impeachment. ¿Cuándo se puede utilizar el impeachment para sacar del poder a un gobernante? Se puede abusar de eso. Los indultos, se puede abusar de los indultos. Volvamos al impeachment o a la cesación de gobierno de un gobernante a cargo. El caso del Perú. En el Perú, aplicando la ley de incapacidad moral, han podido en 4 años despedir a 3 presidentes. Puede haber alguna justificación en algún momento dado para una censura, pero acá en el Perú lo que han hecho es simplemente descartan, sacan al presidente. En Tailandia, volviendo otra vez al caso de esta nación asiática, se dijo que el primer ministro había infringido uno de los artículos de la Constitución, el 267, y lo destituyeron. Ese es un uso indebido de la ley. El estado de emergencia, se puede utilizar el estado de emergencia. Las constituciones tienen precisamente una consideración para situaciones de emergencia. En la India, en un momento dado, Indira Gandhi, que tenía dificultades en el gobierno, buscó que el presidente ceremonial de la India firmara una declaración de emergencia y, aprovechándose del estado de emergencia, ella pudo poner entre rejas a 676 políticos y el gobierno arrestó a más de 110.000 críticos entre 1975 y 1976. Apagó la democracia en la India, Indira Gandhi, con esa medida. Otra manera también, la aplicación selectiva de la legislación. Y para eso el maestro es Vladimir Putin. Aquí está la figura de Putin en Rusia, quien cuando se posesiona del poder
llama a los grandes oligarcas, tantos que hay en Rusia después de la caída del régimen comunista, y les advierte que él va a permitir que ellos, como hombres de negocios, desarrollen sus negocios con tal de que no interfieran con su política. Él utiliza la legislación de forma selectiva. Entonces, legislación para los demás, para las personas que aceptan mi régimen y no me critican, no va esa legislación. La cuarta manera también es lo que se llama el lawfare. ¿Qué es el lawfare? El lawfare es sacar leyes específicas para descartar la oposición. En Zambia, lo mencionan Levinsky y Ziblatt, se dio precisamente una situación de ese estilo. Entonces se legisló de tal manera que la oposición no pudiera llegar a la presidencia del país. Ahora, las democracias ya lo habíamos visto en el primer estudio, en la primera lectura que hicimos de Levinsky y Ziblatt, cómo caen las democracias. Lo hacen en el mundo moderno gradualmente. Y el modelo, si podemos hablar así, o el prototipo es Viktor Orbán en Hungría. Viktor Orbán llega al poder en Hungría con su partido Fidesz, cuando el Partido Socialista Húngaro es descubierto, grabado, admitiendo un engaño a los votantes. El Fidesz se aprovecha de esa situación y logra una victoria arrolladora, y por la legislación precisamente de Hungría puede redactar una nueva constitución. Lo hace. Redacta una nueva constitución y en esa nueva constitución empieza a colocar cláusulas que le permiten purgar y reemplazar a los jueces, por ejemplo. Entonces, hacen eso. Orbán logra hacerse jubilar a 274 jueces. El Tribunal Constitucional es de 11 personas, lo pasa a 15 miembros, colocando a los que le favorecen a él. También asentado, digamos, afirmado en la Constitución, se apropia de los medios de comunicación y hace que puedan empresarios amigos comprar medios como Club Radio para que hagan propaganda partidista a favor precisamente del partido Fidesz. Las circunscripciones electorales fundamentales para la elección de los parlamentarios, pues las reformó completamente. Con el lawfare prohibió la inclusión de anuncios en las campañas en los medios comerciales, de manera que prácticamente las versiones que hay en Hungría son versiones todas oficiales de noticias y de determinaciones gubernamentales. Analicemos el caso de Alemania para poder después mirar el caso norteamericano, dicen Ziblatt y Levinsky. En Alemania se dio una industrialización muy rápida a finales del siglo XIX y los centros urbanos empezaron a captar gran cantidad de personas que venían del campo. Esas personas empiezan a trabajar en las fábricas por la industrialización y se crean precisamente grandes grupos de obreros, de trabajadores, y el Partido Socialdemócrata de la clase trabajadora empieza a formarse y a tomar, digamos, una preponderancia. Pero que la forma como está el gobierno estructurado y las instituciones alemanas dan una limitación a la votación de las ciudades, porque la primacía la tienen precisamente los distritos parlamentarios del campo. Durante mucho tiempo en Alemania se dio ese predominio de los conservadores
sobre los socialistas, porque esas circunscripciones daban más votos en el Parlamento, y los socialdemócratas pues no podían entrar a participar y a representar la mayoría de la población y de las personas en Alemania. Ese precedente de Alemania, dice Levinsky-Ziblatt, nos ayuda para entender lo que ha ocurrido en Estados Unidos en el día de hoy. Aquí está el mapa de los Estados Unidos, todos sus estados, incluidos los territorios de Alaska y de Hawái. El sistema estadounidense ha dado instituciones que permiten que las minorías puedan gobernar a expensas de las mayorías. Y sin embargo han cambiado muchas cosas en el tiempo. En el tiempo se ha dado una asimetría muy grande entre los estados muy poblados de Estados Unidos y los poco ocupados. Otro cambio también fundamental que se ha dado en Estados Unidos es la urbanización. Los centros urbanos se han constituido en motores de dinamismo económico y de empleos de calidad, y las zonas rurales y los antiguos centros de producción fabril se han quedado estancados. Obviamente la inmigración ha sido también muy grande, ha creado una diversidad enorme y un cambio cultural muy grande. La izquierda, podríamos decir del centro, es el votante urbano, que tiene un modo de comportamiento diferente, es menos religioso, es más cosmopolita, es más tolerante de la diversidad, etc. En cambio, los conservadores, la derecha, es más que todo de las ciudades de provincia y del medio rural. Eso es un cambio fundamental que no se ha reflejado en instituciones norteamericanas. También está la cuestión racial, que interfiere en gran manera con la situación norteamericana. Entonces, hay un riesgo muy grande de que el gobierno quede en manos de la minoría. ¿Por qué? Porque, uno, el colegio electoral distorsiona el voto popular en Estados Unidos. Entonces, ya aquí Levinsky y Ziblatt nos están hablando de deficiencias en las instituciones. Obviamente, las instituciones son las que permiten la salida, digamos, a la democracia, pero hay deficiencias que pueden impedir precisamente esa democracia. El colegio electoral es el que elige al presidente de la República norteamericana, de la Federación Norteamericana. Y el colegio electoral en cada estado, muchas veces en la mayoría de los estados, funciona con lo que se llama el first past the post. El que gana primero se lleva todos los votos electorales. Por ejemplo, en el 2016, Hillary Clinton ganó el sufragio universal en Estados Unidos por 1.600.000 votos. Sin embargo, el triunfador, por efecto de que es el colegio electoral el que elige, fue Trump. Entonces, el perdedor fue el que ganó. Ese es un punto por el cual el gobierno puede quedar en manos de la minoría. Otro, el Senado tiene una sobrerepresentación de los estados menos poblados, de manera que no está reflejando la verdadera posición de el mayor número de norteamericanos. Dicen ellos concretamente, en el año 2000, el sesgo favorable a los estados menores, menos poblados, añadió 18 votos a George W. Bush, y Bush había derrotado a Gore en los votos del colegio electoral por 5 votos. O sea que en realidad era Al Gore, el que debía haber ganado. Sin embargo, fue elegido Bush. Otro, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es vitalicio para sus miembros.
Entonces solamente se pueden elegir nuevos miembros cuando fallece uno de los que lo constituyen en ese instante. Ahora, la elección hace que pueda un gobierno no representativo de la mayoría elegir a personas favorables en el Tribunal Supremo. Es exactamente lo que ha sucedido en este momento con los miembros del Tribunal Supremo norteamericano, más que todo representando la tendencia republicana, que en alguna forma no es la mayoritaria en Estados Unidos. Otro punto también, lo que se llama el gerrymandering. El gerrymandering es un reordenamiento de los votantes en las circunscripciones de votación. Los estados han hecho reordenamientos de este estilo para favorecer precisamente sus posiciones dominantes, tanto de un lado como del otro, del lado republicano como del lado demócrata. Entonces tenemos que las instituciones han fabricado, al parecer, una paridad entre los dos partidos mayoritarios de Estados Unidos, entre los dos partidos, cuando la verdad es que el Partido Republicano no es el partido mayoritario en términos populares. Entonces, las medidas políticas quedan desincronizadas. Por ejemplo, el aborto, que es un punto muy álgido en la discusión norteamericana, el control de las armas, cuando se han dado todas estas matanzas en colegios, en centros comerciales, etc., se ha hablado de control de las armas, no ha sido posible. Los salarios, específicamente, miremos el caso de los salarios. El gobierno federal no ha logrado ajustar de manera regular el salario mínimo. El salario mínimo entre 1968 y 2006 ha perdido el 45% de su capacidad adquisitiva. No se ha podido ajustar, precisamente por el dominio de la minoría sobre la mayoría. Hay aquí una interrupción que es importante considerar con un poco más de detalle. Levinsky y Ziblatt en este momento están con la atención puesta en el caso norteamericano más que todo. El libro que estamos comentando sale después del primer gobierno de Donald Trump y con las posibilidades de entrar al segundo gobierno. Y para poder asentar, digamos, su posición, ellos consideran este caso bien interesante político. El caso de Noruega, cuando en 1814 se reúnen 112 noruegos en Eidsvoll, una ciudad de ese gran país. Aquí está en el mapa identificado, se dan ustedes cuenta, al norte de Europa, que había formado parte de Dinamarca durante 400 años, pero que después de las guerras napoleónicas se le transfirió a Suecia y cuando los noruegos entonces se reúnen en Eidsvoll, esos 112 hombres, van a hacer una constitución para los noruegos, pero están bajo el dominio, digamos, de Suecia, están bajo el gobierno de Suecia. En 1814 Noruega era más que todo un país rural, el 90% del electorado vivía en el campo y las ciudades quedaban sobre representadas, a pesar de que la mayoría estaba en el campo. También en esa constitución de los 112 hombres en Eidsvoll se estableció que la religión evangélica luterana era la religión oficial del Estado. Esas eran, en esa Carta Magna de 1814, eran características antidemocráticas
en la Constitución. No representaban a la totalidad de la población noruega. En un momento dado, Noruega logra su independencia también de Suecia y se hace nación autónoma y empieza a transformar su constitución. Esa constitución de 1814 se vuelve una de las constituciones que hacen de Noruega uno de los países más democráticos de la Tierra. En el Global Freedom Index, que anota en 25 dimensiones lo que son las características democráticas de los países, Noruega tiene los mejores resultados. Entonces Noruega hizo una transición de una serie de características antidemocráticas a verdaderamente una democracia plena. Latinoamérica. El caso de Latinoamérica ha sido también notable, ha ido pasando, la mayoría de los países han ido desmantelando todo lo que son instituciones contramayoritarias más flagrantes. Por ejemplo, había colegio electoral en Colombia hasta 1910. Inclusive en Argentina estuvo hasta 1994. Las democracias europeas también han ido eliminando lo que son medidas y parte de las instituciones contramayoritarias. El caso notable, la Parliament Act de Gran Bretaña, que despojó a la Cámara de los Lores de la potestad de vetar cualquier ley. La Cámara de los Lores, frente a la Cámara de los Comunes, podía suspender, vetar cualquier ley. Pues precisamente quedó con la única facultad de suspender temporalmente, pero no de vetar. Entonces se suspendió una medida también contramayoritaria. Alemania moderna, cuando ya se constituye el Bundesrat, lo hace no siguiendo el modelo de Senado estadounidense, sino atendiendo a la cantidad de población representada de parte de los estados. También un punto muy importante fue que cuando se está haciendo una discusión de una posible legislación, se hay que llegar a una votación y hay un plazo para tomar esa decisión. Si se obstruye la votación, entonces no se toma la decisión. Se desarrolló lo que se llamó la clôture, o sea, la clausura. En un momento dado se puede terminar la discusión y se entra a la elección. Muy bien. Una medida contramayoritaria es que el Supremo Judicial sea vitalicio. Las democracias modernas han hecho que no sean vitalicios los miembros del Supremo Judicial. En Estados Unidos todavía sigue siendo vitalicio. Miremos el caso entonces. Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia que ha ido avanzando. No desde el primer momento fue democrático en el sentido moderno. Las Voting Rights Acts de 1965 fueron las que le dieron prácticamente la posibilidad del sufragio universal a todos los ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, quedan una serie de restricciones a esa regla de la mayoría democrática. Una, lo que se llama el filibusterismo. El filibusterismo es cuando se está discutiendo una nueva legislación, si uno de los miembros del Congreso se para a hablar y permanece hablando hasta el final del término dado para la aprobación, no se llega a la aprobación. Entonces tenemos el caso de senadores que han hablado durante horas y horas y horas y horas con la palabra dada, y cuando ya llega el final para poder aprobar no hay
no hay campo, no hay espacio para poder aprobar. Eso se llama filibusterismo. Eso permanece todavía en la legislación norteamericana. Como decía, en el Tribunal Supremo no hay límite de edad para los miembros del Tribunal Supremo, prestan sus servicios durante toda su vida. Otro punto también importante en el caso de la forma como se gobierna en Estados Unidos. La Constitución prácticamente es inmodificable. En términos reales, la reforma de la Constitución requiere de mayorías. 3/4 partes de los estados tienen que ratificarlas. Dentro de las cámaras, 2/3 tienen que aprobar. Eso es prácticamente imposible. De manera que las reformas han sido mínimas para la Constitución. ¿Qué hacer? Dicen Levitsky y Ziblatt, si todavía hay medidas de ese estilo contramayoritarias en las instituciones norteamericanas. Eso que ellos van a decir para Norteamérica vale también para todas las democracias en general. Dice, hay dos senderos. Una, hacer una amplia coalición para aislar y derrotar a los extremistas. Eso se puede hacer. En Finlandia, en los años 30 se hizo y pudieron enfrentarse a la organización fascista, la PUA, los partidos demócratas. En Bélgica hubo una unidad también de partidos que se pudo enfrentar al Parti Rexist, de ideología también fascista. En Estados Unidos ha habido unos precedentes. Liz Cheney y Adam Kissinger, que son republicanos, se aliaron con los demócratas para poder hacer un enjuiciamiento de las personas que habían entrado al Congreso en forma violenta cuando se dio precisamente esa invasión al Congreso en la última elección. Entonces, la contención, dicen Levitsky y Ziblatt, debería funcionar como se funcionó en Finlandia, como funcionó en Bélgica. Unión de partidos. Una segunda estrategia es lo que se llama la democracia militante, que se dio en Alemania. En Alemania Occidental, en un momento dado, la Constitución prohibió y restringió todo tipo de discursos, grupos y partidos que promovían la insurrección. De manera que eso todavía permanece en la legislación alemana. Ahora, la mejor manera para poder terminar con esas medidas contramayoritarias es que haya una verdadera mayoría imperativa en las elecciones que muestre claramente cuál es la verdad del sentir y de la manera de pensar de los votantes. Entonces hay 3 grandes ámbitos, dicen ellos, que convienen asegurar. Primero, salvaguardar el derecho al voto, que el voto sea fácil, que sea sencillo, que no haya trabas, que no haya dificultades, que no haya en los registros cortapisas para poderse registrar y poder votar. 2, que verdaderamente las elecciones reflejen la preferencia de las mayorías, que sean elecciones garantizadas para reflejar mayorías. 3, que se le otorgue el poder a las mayorías. Entonces, que gobiernen las mayorías, que se debiliten esas instituciones contramayoritarias o esos defectos que tienen las instituciones que las hacen precisamente contramayoritarias. Por tanto, el debate político a escala nacional es fundamental. El quedarse en silencio es la arma más poderosa que hay para que no haya cambio. Muchas cosas han cambiado en el mundo y eso se debe reflejar en las constituciones, se debe reflejar en las instituciones y se debe reflejar en los resultados finales de las votaciones. Las instituciones que no se adaptan pueden renquear, dicen ellos, durante años e incluso décadas,
para finalmente volverse escleróticas. En Estados Unidos hay ya instituciones escleróticas, como hemos visto. ¿Se puede hacer el cambio? En un momento dado, el presidente alemán Walter Steinmeier, en el 2020, habló de cómo se puede amar a esta patria con el corazón roto. Estaba hablando de Alemania, una Alemania que sufrió y que hizo sufrir con el dominio nazi. Cómo amar esta patria con el corazón roto. A veces hay limitaciones en las constituciones, limitaciones en las instituciones, limitaciones en el manejo de la democracia. Hay que defender la democracia, a pesar de esas fallas y de esos defectos, y mejorarla. No cometer el error de apartarse uno de la lucha política por mero agotamiento. Dicen, defender la democracia no es el trabajo de unos pocos héroes altruistas. La labor de construir una verdadera democracia nos corresponde a todos. Al final he querido recordar otra vez lo que hemos caracterizado a partir de Acemoglu y Robinson como instituciones inclusivas. Estas instituciones inclusivas son las que garantizan que haya democracia. Objetivo del sistema: promover el bienestar y el progreso de la mayoría. Distribución del poder repartido entre todos los actores y los poderes. Estado de Derecho impersonal con reglas claras. Participación ciudadana amplia, protegida y fomentada. Libertad de expresión garantizada por la ley con medios independientes. Rendición de cuentas real con controles internos y externos. Instituciones autónomas, independientes y funcionales. Una economía competitiva con garantías para la propiedad y para la inversión. Innovación y emprendimiento estimulados y protegidos. Educación y pensamiento crítico, base de la ciudadanía y del desarrollo. Con la lectura de este libro culmino la consideración de esta serie sobre la democracia, sobre la conservación de la democracia, sobre los peligros que la amenazan y sobre el compromiso de poder conservarla a lo largo del tiempo. Para mí personalmente ha sido muy ilustrativo, ha sido una forma de entender una clave estas lecturas. Me he enriquecido con los comentarios de muchos colegas, de muchos amigos y con los que ustedes personalmente me están haciendo. Los aprecio muchísimo, por eso los animo a que sigan haciendo esos comentarios. Obviamente, si gustan, a que hagan clic en el like, suscribirse es la mejor manera de poder seguir la secuencia y compartir con las personas a las cuales ustedes consideren que puede servirle estas ideas y estas lecturas que hemos hecho acá. Y finalmente, no olviden la campanita